bienvenidos al podcast Pimpollas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama inteligencia lógico, matemático. Nosotras somos estudiantes de la Universidad de Magdalena, del programa Licenciatura en Literatura Lengua y Castellana. Lengua Castellana. ¿Y somos de cuán? ¿De dónde? De Segundo semestre. Bueno, no se lo pierda. Bueno, en el sistema, es decir, para mí, todo niño no nace con ese desarrollo de inteligencia, porque siento que, y he visto casos, que hay niños que el 100% no salen con sus neuronas normales, y como puede salir un 30 o un 50% niños con neuronas o normales, o sea, quiere decir que a lo contrario. Siento que he visto que los niños hay niños que van desarrollando su inteligencia a través de cada etapa, de cada fase. o sea, son un fortalecimiento. Exactamente, Desde van una edad con temprana. actividades, Sí, claro. va desarrollando su inteligencia, ese aprendizaje, depende las actividades. En fomentar esas actividades, el niño va evolucionando, va tomando esa fortaleza del desarrollo de su aprendizaje en su cerebro cognitivo. Bueno, favorece el pensamiento científico, desarrolla habilidades de razonamiento, mejora la capacidad de analizar información, identifica patrones y establece relaciones lógicas. Bueno, como podemos ver en todo lo que hemos hablado hasta el momento sobre el podcast, podemos decir del podcast que es la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad de utilizar razonamientos lógicos y el pensamiento abstracto y las matemáticas para resolver problemas y comprender conceptos complejos. Puede ser los conceptos complejos del niño. Es como si el niño va por etapa, va por fase. El aprendizaje, siento y he visto que el niño va como por etapa y fase, quemando ese desarrollo cognitivo por medio de actividades. Y hay unos que desarrollan más en lógico-matemáticas que otros. Exactamente. Y en ese caso, ¿como qué actividades recomendarías para fortalecer la matemática lógica en los niños? Bueno, para fortalecer esa matemática en los niños podemos hacer mucha creatividad con actividades. Los niños, en fomentar actividades creativas, los niños siento que desarrollan más su aprendizaje y su emoción con actividades creativas, que el niño, siento que las actividades creativas motiva más al niño, le da como que más esa energía, esa motivación, esas ganas, y así el niño va como que sintiendo más la emoción y va desarrollando más su aprendizaje, y le va cogiendo como más ganas, más sabor, y ahí va quemando su desarrollo. Pero cambiamos el tema. ¿En los adultos también se puede fortalecer eso? En los No, adultos ya No ancianos, siento que... en los ancianos sí se puede. O sea, bueno, depende, porque depende si en niños y primera, o sea, estamos hablando de la fase de niños, desarrollo cognitivo de aprendizaje sobre los niños. Siento en la pregunta que haces de adultos, bueno, mi concepto es decir, siento que en adultos depende en la fase, en el aprendizaje que tenga el adulto, en que tú, un ejemplo, que veas el adulto, lo evalúes, el adulto, cómo esté él en su desarrollo
en su desarrollo de aprendizaje, porque hay adultos, si lo hablamos en dos diferencias, hay adultos, hasta el momento también lo digo porque he visto casos, hay adultos que son, hoy en día se puede ver esos casos, que hoy en día hay adultos de 30, 40, 30 años, 50, he visto, porque lo he visto y se está presentando, que hay adultos hasta de 50, 40, 45 años que hasta el momento no saben firmar, no conocen, por decir, una consonante, una letra. Y si nos vamos a esa fase, entonces ya ahí sería otra clase de fase de aprendizaje sobre ese adulto. Pero si nos vamos a otra fase, diferencia de un adulto que ya, por decir, tenga más el desarrollo de aprendizaje un poquito más desarrollado a la primera fase, ya ahí entra una diferencia de desarrollo cognitivo a esa persona, a ese adulto. Es diferente al aprendizaje que tenga de un niño a diferencia a un aprendizaje de desarrollo de un adulto. En adulto también se puede ver que puede ser de dos fases, porque como iba diciendo, hay adultos que de 30, 40, 50 años y todavía es la hora, no sabe firmar su nombre, no conoce una firma. Entonces hay adultos que van en un desarrollo más, un poquito como más desarrollado, porque ya hacen, por decir, su firma, conocen una consonante, o sea, están un poco más... tienen ya un poco más desarrollado. Exactamente, que a la primera fase. Pero sí siento que es una diferencia, tres diferencias: al aprendizaje de un niño, al aprendizaje de un adulto que no conoce todavía su firma, que nunca exactamente no ha tenido como que una guía en ese desarrollo de aprendizaje de un adulto, a un adulto que ya tenga más un poco desarrollado su aprendizaje a la fase primera. Pero yo siento que es complejo, porque es que hay personas que desde niños le fomentan eso, o sea, lo lógico, matemática, y no es que digan, no puedo, o sea, sí quieren intentarlo, pero o sea, no dan para desarrollar eso, o sea, no lo ganan. Bueno, eso es lo que yo no me explico. Bueno, en ese caso también podríamos hablar de los ancianos. Si se dan cuenta, hay ancianos que tienen alguna enfermedad como cuando se les olvidan las cosas, Alzheimer. Y otras enfermedades, por lo cual se le debe influenciar un poco el matemático lógico con la sencilla por juegos, para que ellos no pierdan como tanto la noción del tiempo, o para que más o menos recuerden cosas que pudieron haber hecho en el transcurso de su tiempo. Bueno, como podemos ver, también tenemos características principales, como es el pensamiento abstracto, que es la comprensión sin necesidad de objetos concretos. También tenemos razonamiento lógico, que es la identificación de patrones y relaciones causa-efecto. Todo esto nos conlleva también como la resolución de problemas, como análisis de información y búsqueda de soluciones, como cálculo mental, agilidad, le da agilidad para hacer operaciones sin herramientas. También tenemos, por último, análisis más razonamiento. Es la capacidad de inferir y concluir de forma lógica. Todo esto nos conlleva a la inteligencia lógico-matemática. Bueno, los beneficios de la inteligencia lógico-matemática son desarrollar el pensamiento crítico, mejorar la capacidad de resolver problemas, potenciar la argumentación lógica y refuerza el razonamiento educativo. Uno de esos refuerzos se pueden dar en la niñez, como por ejemplo los juegos matemáticos, como cuál es más grande que otro, como cuántas manzanas hay aquí. Si me como una manzana y tengo 3, ¿cuántas me quedan? O sea, todo eso, el refuerzo, y a pasar del tiempo ya van aumentando su capacidad. Por ejemplo, ya en la secundaria ya van a hacer problemas, cálculos y todo eso, fracciones. Entonces, Dale, sí.
Favorece el pensamiento científico, desarrolla habilidades de razonamiento, mejora la capacidad de analizar información e identificar patrones y establecer relaciones lógicas. Como que, ¿qué puedes aportar tú sobre eso? ¿Sobre qué? ¿Sobre las relaciones lógicas? Sí. Pues lo que yo puedo aportar es lo siguiente, digamos, en el caso de los niños de primaria, podemos decir, no, en el árbol hay 5 manzanas, pero la brisa vino y tumbó 3. Entonces el niño obviamente va a pensar, bueno, pero la brisa vino y tumbó 3 manzanas, si habían 5. Como cuántas manzanas entonces hay en el árbol. Eso podría ser un fortalecimiento. Y el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática puede ser fomentada, como dije antes, desde una temprana edad, mediante actividades que estimulen el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Pero yo estoy en un dilema porque yo tengo una anécdota. A mí desde niña, o sea, siempre me han inculcado esos reforzamientos, pero siempre he sido dura para la matemática. Incluso mis compañeros salían y yo por una suma no salía al recreo. Entonces, pero, yo siento que algunos lo desarrollan. Exactamente. En mi caso no era las matemáticas, era el reloj. En las manillas de reloj. Y en los números. Porque obviamente yo decía, no, el reloj 1, 2, 3, hasta 40 igual vida, pero no. Con el tiempo me empezaron a hacer, me reforzaron el reloj y me explicaron. Y hoy en día a veces me confundo, pero ya teniendo ya adulta, ya comprendo mejor las cosas. Eso es mi anécdota, no sé. Cuéntanos, ¿tú tienes alguna anécdota? O invéntate. Pues mi anécdota hablar un poco sobre la inteligencia lógico-matemática, pues siempre también me dio durito la matemática. Porque pasaba, bueno, a mí me entraba con un susto cuando el profesor sentía que me llamaba, Marín, ¿cuánto es 2 por 2? A mí me entraba una tembladera. Bueno, o sea, eso pasa. Es muy diferente. Y a mí es la hora y aún estoy grande y me regañan, que me dicen, eso es que tú no quieres, eso no es que no puedes. Y yo no doy, yo aún. O sea, también siento que la matemática también va como en vocación. Hay personas que también la desarrollan como que la definen mejor porque también les gusta y ahí les gusta y va como en vocación también pues va como que también en vocación. Sí, sobre todo porque no cualquiera se mete en ingeniería de sistemas. No cualquiera se mete en licenciatura en matemáticas. No todo el mundo le gusta la matemática. Bueno, ya hemos hablado sobre características y todo relacionado con la lógica matemática, pero no tienen en cuenta en las dificultades que tienen las personas con habilidades lógicas matemáticas. Pues en ese caso tenemos bastante dificultades que tiene una persona con una agilidad mental bastante fuerte. En este caso puedo decir, las dificultades en la comunicación a menudo pueden tener problemas para comunicar sus ideas a quienes no comparten el mismo nivel intelectual de él. En este caso, para ellos es como muy difícil plantear como resultado una idea a personas que no tienen el mismo sistema cognitivo que él. ¿Por qué? Porque para él, digamos que los jóvenes o las personas así, él como que no les comparte muchas cosas porque no sabe cómo relacionarse con ellos. No les parece interesante hablar con ellos, o sea, como que, exacto. No me va a entender o algo. Pues sí, pero no digamos eso. También existen soluciones, o sea, para que uno se pueda comunicar con esas personas tienen que haber soluciones simples, sencillitas, donde él diga, no, sí, y su respuesta siempre, no, sí, pero revisa y esa cuestión. Porque, digamos, en mi caso yo tenía un compañero que era full inteligente en el colegio, pero yo no. Entonces, yo le decía, pero dime qué viene después de esto y esto, y él me decía, no te entiendo. Entonces, ve, ya yo hice esta parte, pero me falta esta parte, ¿me puedes ayudar? Y ahí sí como que me entendía y se sentaba conmigo, pero el resto si yo le decía parte por parte, ni idea, me ignoraba totalmente. Ay, no. Sí.
siempre nos ha tocado el compañero inteligente Ay, que sí. en parte no nos quieren ayudar, ¿oíste? En parte se hacen los rogados y no nos ayudan. Eso porque a es mí verdad. me tocó duro, pero bueno. Bueno, entonces también tenemos un caso que también es como un poquito complicado para ellos, que es como la desconexión emocional. A veces pueden tener dificultades para comprender a las emociones de los demás o para conectar emocionalmente, a ser sensibles. Por ejemplo, una persona con una mentalidad lógica matemática no tiene como un poquito de empatía hacia las otras personas, porque cuando tú tratas de hablar con ellos, ellos suelen darte como la respuesta más cruel que tú te puedes encontrar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese pensamiento de empatía hacia los demás. Como ellos están en su mundo, ellos piensan que que cada persona es diferente, y es verdad, cada persona somos diferentes, pero ellos son un poco más avanzados que todos nosotros. Pero esto tiene algo muy importante, que es una habilidad súper valiosa y se extiende a cualquier situación que requiera pensamiento crítico. Si tú tienes un problema que necesitas algo crítico o algo de urgente, tu mejor opción son los lógico-matemáticos, que te solucionan las cosas de una manera sencilla, y por eso son valiosos. Y también son valiosos en diferentes áreas que tengan que ver con pensamiento crítico, lógico, entre otras.